Isabel, que nos quedamos en eso, y después de eso, bueno, tienen media hora a 40 minutos lo más para exponer su clase. Recuerden que la exposición tiene que ser una exposición bien marcada. No me hagan una exposición de 10 minutos, de 15 minutos, porque pues entonces significa que nomás leyeron la información. Hay que exponer, hay que expandir el tema y hay que incluso llevar a los demás compañeros a una comunicación, a una interlocución, podríamos decirlo, de esta forma, donde todos participen, pero que no sea nomás que estén leyendo, no, eso no nos beneficia tanto, entonces tenemos que, cada uno tenía o tuvo todo el tiempo para estudiar la clase y esto es para también los que vienen, ¿ok? Estudiar el tema. Entonces, para los equipos que vienen, la exposición tiene que ser media hora más o menos, puede ser 40 minutos, se puede extender, pero creo que podemos hacerlo. Ok, entonces vamos a irnos a la cuestión de lo que es pues, la muerte de Acab y de Jezabel, que pues es una de las cosas que se le había dicho a ellos cómo iban a fallecer. Y bueno, ahí está la línea, ¿verdad? El profeta les dijo cómo iba a ser la muerte de ellos. Que si se fijan, habíamos hablado la vez pasada que también fue la misma línea de Jeroboam, que los perros iban a lamer este, la sangre de ellos, y en el caso de los que murieran en el campo, iban a hacer también las aves. Am, entonces, en el contexto de Acab y Jezabel, habíamos dicho que eran de una otra forma de todos los reinos o de todos los reyes que pasaron por Israel. Acab y Jezabel fueron los más, o los que entraron en una perversión completa. Ah, ok, está bien, hermano Bonnie. Entonces, ellos no solamente, o Acab, que Jezabel, pues ella ya traía sus ídolos, ya traía su adoración a dioses ajenos, pero en el contexto de Acab, pues él no solamente fue influenciado en poner como Salomón fue influenciado, por la princesa de Egipto para poner, este, sus altares, sino que él mismo cometió también la adoración, fue influenciado en la adoración y adoraban, tanto que habíamos dicho que puso un templo, a diferencia de los demás reyes que sí permitían los altares, permitían las situaciones, ellos pusieron templo a lo que era Baal y Acera. Entonces, todo esto pues a Dios no le agradó, y esto llevó a una situación difícil. Cuando nosotros vemos la muerte de acá, la muerte de acá es una muerte muy peculiar, ¿verdad? Porque yo siempre que leo esta historia de acá o que veo esta historia de acá, me acuerdo es un pequeño chiste, ¿verdad? Que dicen sobre la muerte, que andaba buscando a un hombre y que dijo, pues no lo encontraba y lo andaba buscando por todos lados al hombre que pues, tenía que llevárselo, ya era su tiempo. Y el hombre lo que hizo fue que se rapó completamente para pasar desapercibido por la muerte, cambió su aspecto de la cara y la muerte pues no lo encontraba y tanto que lo andó buscando que dijo, bueno, ya me cansé de buscarlo, pero pues a alguien tengo que llevarme, porque yo vine por alguien, pues tengo que llevarme a alguien. Y dijo, pues por lo menos a este pelón me llevo y se lo llevo al que andaba buscando, ¿verdad? Por más que se disfrazó. Y lo veo hasta en el contexto de acá, porque acá, pues fue advertido, ¿verdad? Por el profeta en la cuestión de que, primero, pues, él invitó a Josafat, que era pariente, o hicieron alianza. Recordemos que hicieron alianza, este, tanto Acab y Josafat hicieron una alianza matrimonial con sus hijos, y eso lo vamos a ver en el reinado de Josafat, pero hicieron una alianza a ellos, y en esa alianza,
pues lo que hacen es, ya, ya no hay conflicto entre Israel y Judá. Hace algo había en ese tiempo es que hubo una alianza y se terminó el conflicto. Recordemos que la situación de Israel y de Judá era de mucha guerra, muchas situaciones. Entonces, pues fueron ahora sí que se alió con Josafat y cuando se alía en esa situación, pues estuvieron haciendo este lo que es el comercio, que fue una de las cosas que ellos trabajaban en unidad, para expandir el comercio, que incluso Josafat después lo hizo con Joram, que es el hijo de, o el nieto de Acab, siguió trabajando con la cuestión de hacer barcos y eso, y fue lo que Dios le reclamó a Josafat, y incluso lo vamos a ver posterior. Dios pues hace una advertencia a través de un varón de Dios, un profeta, y quita toda la situación y destruye los barcos, o sea, son destruidos todos los barcos. Pero en este contexto, pues había guerra con los sirios y estaba en una situación. Entonces, cuando Acab llama a Josafat para ir a la guerra, Josafat tenía algo era temeroso de Dios y lo hacía en base al profeta, ¿verdad? A los profetas. Entonces dice, pues vamos a llamar, si Dios está de acuerdo que vayamos a la guerra, vamos, porque Él nos va a dar la victoria. Entonces, acá mandó llamar a algunos profetas y todos le decían que fuera a la guerra. Y nuestra hermana Uldarelli, ella sabe más de esta historia. Yo le voy a pedir que siga explicando esta historia un poquito. Cuando fueron a la guerra, recuerdo que ya había Ah, estudiado un poquito. recuerda, hermana, Recuerdo, wow. recuerdo que había No, estudiado un es, poquito de eso. Que cuando fueron a la guerra, Josafat le bueno, oró a pero Dios. hablábamos de los profetas primero. Dele un poquito más para atrás. No, no recuerdo, maestro. Me acuerdo un poquito de la historia de Josafat cuando estaban en guerra. A ver, dígame entonces. Que cuando fueron Josafat a la guerra contra sus enemigos, este, me parece que eran que eran dos naciones que iban contra Josafat a Ah, pelear bueno, contra. pero dijo alguien, esa es otra historia. Bueno, Ahorita yo estamos me sé. hablando de Acab y y de Josafat en la cuestión de que fueron a la guerra los dos unidos como una sola ejército, que era Judá e Israel, y fueron a pelear. Entonces, es diferente a la otra, donde fue invadido Josafat, en esa situación, o fue acorralado. Esa es Entonces, otra Yo historia. le digo si yo me sé quiere. la otra historia. A ver, hermano, dígame. Yo le digo si quiere. A ver, adelante, hermano Luis. Está usted hablando de la guerra cuando murió Josafat, ¿no? El rey. No, Josafat no murió. No, o sea, el otro, el que mataron con la flecha, no me acuerdo cómo se llama. Aquí estamos viéndolo, ahí está el nombre Sí, de Acab, Acab, él. Acab. Sí, ya me acordé, Acab. Exactamente, De cuenta exactamente. que el otro rey, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Israel o el de Judá, le dijo que fueran a la guerra y él le dijo que sí, que iban a ir como hermanos, como usted estaba diciendo ahorita, que si Dios estaba con ellos les iba a decir que fueran a la guerra. Entonces mandaron llamar a los profetas que ellos tenían ahí y pues ellos tenían puros profetas que hablaban puras cosas buenas para ellos, pues. Y les preguntaron que si iban a ir a la guerra y le dijo que sí, sí, ve, Dios está con nosotros y con ustedes y les va a entregar al enemigo y que no sé qué. Y sí, todo bien, todo marchaba bien. Entonces el otro rey le dijo que había uno ahí pero que ese siempre hablaba cosas diferentes a los profetas, que no sé si quería que le hablara y le hablaron. A Elías, no me acuerdo quién era. Le hablaron y ya A les ver, dijo, permítame, hermano Luis, alguien que me busque el nombre, vamos a ver el nombre para que lo tenga. Micaías, Bueno, ya está, gracias, hermano Julio. Gracias, ahí está. Entonces seguimos, hermano Luis, con la historia. ¿Quién dijo que era? Micaías, Micaías, ok. Micaías, el profeta Micaías. Sí, entonces, ya él le dijo y le dijo, lo que Dios me diga que diga, eso es lo que voy a decir. Entonces ya fue y él les empezó a decir lo contrario. Primero le dijo que si querían que le dijera
lo que su profeta decía, pues se los iba a decir, pero si querían que lo que Dios les decía que él les iba a decir, ya les dijo que pues que no iban a ganar. Ok, a ver, hermano Julio, extiéndame un poquito más la exposición de este tema. Más que nada estamos hablando acerca del capítulo 22 de Primera de Reyes. Así Entonces es. este, los reyes mandaron a Ok, traer nomás una corrección, hermano Julio. No es sí, Primera de Reyes, acuérdense, es es primer libro de los Reyes. el primer libro de los reyes. Gracias, Sí, maestro. nunca digan primera porque no son cartas, son libros. Amén, gloria a Dios. El primer libro de los reyes, el capítulo 22, los varones, los reyes mandaron a traer, como ya decía el hermano Luis, a 400 profetas que ellos tenían para profetizar más que nada, pero ellos siempre profetizaban a favor. Pero el rey Acab decía al otro rey, a Josafat, que había otro profeta que el cual le gustaría consultar porque no estaba dentro de los 400 que estaban ahí presentes. Y él le preguntó que quién era, se llama Micaías, y le dijo Josafat que lo mandaran a llamar para ver qué decía él acerca de subir o no a pelear. Entonces mandaron a llamarlo a Micaías y él llegó en presencia de los dos reyes y dice la palabra que los dos reyes estaban vestidos con sus ropas de realeza, sus ropas reales, y le Ujú, preguntaron a él si es bueno subir a pelear contra los asirios, y le dijo Micaías que sí, suban a pelear, Jehová entregará esas tierras en tus manos y los van a derrotar. ujú, Pero el rey Acab le dijo que por el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, te digo o te ordeno más que nada que le dijera la verdad, que le dijera si realmente Dios iba a entregar esas tierras en las manos de ellos. Entonces, dice la palabra ahí que le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas aún en voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y entonces le preguntan: ¿Iremos a pelear contra Ramot y Galad y la dejaremos? Y él respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces te exigiré que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcidos por los montes como ovejas que no tienen pastor y ovejas. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces básicamente le estaba declarando que ellos iban a perder en esa batalla, maestro. sí, ok, está bien. Recordemos siempre que hay que tratar, sí, tenemos la lectura y todo, pero hay que tratar ahora sí de parafrasearlo con nuestras propias palabras para entender la historia. Bien, gracias, hermano Julio, por la aportación. Hermano Bonnie, Maestro, el pasaje que nos comenta el hermano Julio tiene como su paralelo en Segunda de Crónicas 18. hermano Bonnie, igual, no es segunda de Crónicas. Perdón, segundo libro de Crónicas. Bueno, seguimos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, y ahí empieza diferente en comparación a Primero de Reyes. En Segundo de Crónicas dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Ellos eran consuegros, a lo que según investigué, Sí, bueno, porque Josafat casó a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab, y Jezabel, que Atalía después vendría a ser reina porque mató a todos a todos los candidatos las al familias. reino. Sí, a Entonces, raíz. el- en Adelante, el, en el contexto, es como que una, no debieron haber hecho alianza entre ellos dos, y el problema de eso de que desencadenó todo lo que nos relata la historia es que como uno de los problemas es que hicieron alianza parentesco
y pues por eso se volvieron amigos los consejeros. Sí, eran camaradas los dos, se trataban muy bien hasta eso, eran muy tratables uno y otro. Pero en este contexto, ya cuando hablamos de la muerte de acá, sí, el profeta Micaías les habla y les hace ver la situación. Primero, los saluda en la cuestión como los demás profetas lo hicieron, los saluda en una situación de, vayan, Dios les va a dar la victoria, Dios está con ustedes. Pero acá, le repite una y otra vez, dinos la verdad, porque para ellos, primero entendamos en el contexto de los otros profetas que fueron e hicieron la alusión de decirles que iban a ganar, no, eso no convencía a Josafat. Josafat tenía esa línea, era temeroso de Dios y no convencía a Josafat ninguna de las situaciones de los profetas. Entonces acá le dijo, bueno, hay un profeta más, pero ese no me gusta porque siempre que hablo con él, siempre me habla las cosas contrarias, ¿verdad? O me da siempre todo me lo habla de juicio y de situaciones. Entonces no me gusta, pero pues si quieres lo traigo, no hay problema, ¿verdad? Dice, porque a Josafat no le convencían las otras declaraciones de los profetas. Entonces, cuando acá manda a traer al profeta, el profeta pues igual lo alude en la situación de que van a ganar y eso. Le dijo, no, dime la verdad, dime lo que Dios te ha dicho y no. Entonces, ya después de la insistencia de Acab, el profeta le hace ver que iban a ser derrotados, y no solamente eso, sino que Acab iba a morir ahí. El profeta declara la muerte de Acab en ese lugar, que si él iba a pelear, ahí es donde él iba a caer en batalla, iba a morir en batalla. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos la situación, aún así, tanto Acab como Josafat no hicieron caso o hicieron caso omiso a la advertencia del profeta y se fueron a la guerra. Y cuando ellos se fueron a la guerra, entonces ahí en esa situación, la batalla arreció fuertemente, la batalla era una batalla que arreció fuertemente. Y en ese contexto, acá dice que cuando él se fue a la guerra, él se vistió este, diferente, se ocultó en una vestimenta diferente, es decir, no iba con los vestidos del rey, porque recordemos que ahora la vestimenta del rey era muy diferente a la de palacio, a la de pelea, ¿eh? Porque sí hablaba nuestro hermano Julio de que los dos estaban frente al profeta o a los profetas, estaban sentados, pero estaban sí con vestimentas reales, pero era vestimenta para la guerra, para la guerra. Entonces, mm, eran muy diferentes las vestimentas, tanto la que era de guerra como la que era para estar ahí en el palacio. Entonces, ellos, cuando fueron, una de las cosas que tenían ellos es que, pues, eran ubicados dentro de las guerras. Y recordemos que para vencer a una nación no era solamente vencer al ejército, con vencer al rey o con matar al rey o matar al general o a quien estaba encargado de ese momento, eso les hacía la derrota del ejército contrario. Entonces, una de las cosas, pues era, cuando los reyes iban a la guerra, pues era matar a los reyes. Entonces, se fue en su situación de vestimenta real y Acab no, Acab se disfrazó. Acá se disfrazó para pasar desapercibido en la situación. Incluso a Josafat usted ve en Reyes y usted ve que Josafat ya estaba a punto, ya lo iban a alcanzar para matarlo porque era el rey, estaban ahí. Pero en ese contexto de la situación, mientras estaban peleando, había un hombre simplemente lanzó, dice, una flecha al aire. Prácticamente hizo eso, lanzar una flecha al aire, ahora sí que para ver a quién caía, ¿verdad? Y esa flecha que fue lanzada, esa flecha llegó y fue directamente a Acab, es decir, cayó directamente a Acab, que estaba en su carro, en su carruaje, y ahí la flecha lo atravesó la flecha y ahí él murió desangrado. Entonces ahí fue
Y pues ahí habla, ahí cuando dice, ve aquí en el contexto de la presentación que tenemos ahí, murió desangrado en su carro de guerra tras ser alcanzado por una flecha perdida en una batalla contra los sirios. Los perros lamieron su sangre al lavar el carro, cumpliendo la profecía exacta de Elías. Entonces, ahí está la profecía de Elías. Recordemos, no es la de Micaías cuando fue con ellos y que se presentó ante ellos, sino que Elías profetizó la muerte de Acab cómo sería y la muerte de Jezabel cómo sería. Entonces, la profecía de Elías se cumplió en la muerte de Acab como él lo profetizó exactamente. Ahora Jezabel siguió adelante. Después de Acab, este, recordemos que Acab en el contexto de su muerte, pues siguió su hijo, este, hasta su nieto, incluso Joram, que es el nieto de Acab. No es el de Israel, porque hay un Joram de Israel, perdón, un Joram de Judá y un Joram de Israel. Este, y Jezabel, lo vamos a ir viendo más adelante, pero Jezabel muere en el reinado de Joram. Cuando Dios a través del profeta va y unge a Jehú como rey, entonces cuando unge a Jehú como rey, Jehú se levanta en armas. Jehú también era general del ejército de Israel y va y mata a Joram y mata a toda la familia de lo que es la dinastía de Acab. Todos mueren, como el profeta también lo estableció, lo profetizó Dios a través del profeta, o lo habló Dios a través del profeta. Todos mueren. Y la muerte de Jezabel es en esa línea, porque cuando ellos van hacia la línea de palacio, a Jezabel, su propio gente, los propios siervos de ahí del palacio, son los que la arrinconan y la avientan o la hacen caer a través de la ventana de palacio y ella cae y pues prácticamente queda ahí su cuerpo desparramado, su situación de todos sus órganos y todo, y los perros se la comen a ella, como también se había profetizado exactamente, que es una de las muertes más, o es una de las formas más, ah, como decía, dijéramos, muy, no sé, pues a mí, imagínense, cuando fueron a recogerla, ahí, ¿verdad? Ahí, si alguien ve ahí la muerte de Jezabel, dice, años después, durante una revuelta liderada por el rey Jehú, que es el que decíamos, el general, sus propios eunucos la arrojaron desde una ventana del palacio. Al caer fue pisoteada, ve ahí, por caballos y su cuerpo fue devorado por perros callejeros, dejando solo su calavera o su cadáver, ¿verdad? Pies y manos. Hermano Ulises, adelante. Bueno, creo que ahí también fue donde muere, fue en la viña de Nabot, ¿no? Porque pues ya ve que ellos también pues provocaron la muerte de Nabot porque no les quería pues a vender su viña, y creo que fue el profeta Elías quien le profetizó a Jezabel pues que su sangre sería derramada en el mismo lugar. Ok, vamos a hacer algo, vamos a ver dónde fue la muerte de Jezabel, vamos a investigar en qué palacio, porque según en el contexto que yo tengo aquí fue en palacio y nuestro hermano Ulises dice que fue en la viña de Nabot. Veamos y establezcamos la línea correcta. ¿Está bien? Entonces, ahí busquen y saquemos la conclusión correcta, si fue en la viña de Nabot o si fue en palacio. Porque recordamos que la viña de Nabot era un capricho de acá, era un capricho de acá e hicieron todo para quitarle la viña. Pero donde vivían ella y acá, pues era en el palacio, ¿no? Pero vamos a ver, pues un buen comentario de mi hermano Ulises, que aún hasta a mí me ha hecho dudar de la situación. Entonces,
veamos dónde fue exactamente donde murieron ellos. No, pues usted dudó más, yo todavía dudé dos veces más. Por eso veamos y pongamos la línea correcta. Entonces hay que ver dónde fue donde murió Jezabel. Si alguien tiene ahí, pues ayúdenos para poder entenderlo claramente. Aquí dice, maestro, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera, así Ok, dice. pero no dice dónde fue donde falleció ella. No. A ver, vamos a ver, Fue alguien en más. el- Ajá, ah, fue en Maestro, la ciudad de... Adelante. en segundo libro de Reyes 9 del 30 al 37 dice así. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Simri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaban hacia él los dos o tres eunucos y les dijo, echadla abajo. O sea, ok. continúa la historia, Entonces, ajá, pero sí, dice, dígame, hermano. pero ahí dice que fue En en Jezreel. Jezreel y estaba en una ventana. Ok, entonces sí fue Fue en su en el palacio. palacio, Pues exactamente, sí fue en su palacio, porque ya pero hablar de por la la ciudad de ventana. Jezreel Cuando Jehú llegó, Jezabel se asomó exactamente, por una ventana y lo desafió. exacto. Gracias, hermano Luis. Entonces sí fue en palacio, hermano Ulises. Ah, sí, No fue en la viña de Nabot, sino fue en sí, palacio. como había leído un comentario que dice que la viña de Nabot estaba, pues, sí, ubicada ahí, lo dijeron, en En Jezreel. Jezreel. Ujú. Y pues dice que estaba como que literalmente, pues vaya, a un lado del palacio del rey. Entonces como que me confundí un poco entonces ahí, pero sí fue como que dentro entonces del palacio, ¿verdad? Sí, fue en el palacio donde falleció Ah, ella, ok. sí. Entonces, ahí está. Entonces, Jezabel pues muere de una forma muy trágica, que creo que es de las muertes más trágicas que hay, ¿verdad? En el contexto de la historia, pero Dios cumple lo que Dios dice a través del profeta y pues ella es devorada por los perros prácticamente. Ya cuando van a recoger su cuerpo, pues prácticamente ya quedan los puros huesos de ella y bueno, esa fue la historia de Acab y de Jezabel, que fue una historia muy, ahora sí que muy trágica en el contexto, ¿verdad? De todo y de los juicios de Dios sobre una dinastía, porque no solamente murió Jezabel, murieron todos. Recordemos que esto fue en el reinado ya, no del hijo de Acab, sino del nieto de Acab, que es Jorah. Este, ahí es donde Dios establece la línea con y la se cumplen las palabras del profeta en ese contexto, ¿verdad? Vamos a ver el ministerio de Elías y Eliseo, pero antes de eso, pues entramos en la cuestión, o vemos Elías y Eliseo y se prepara el equipo, ¿está bien? No quise meterme mucho en el contexto de Elías y Eliseo, yo creo que todos sabemos cada uno de los ministerios, ¿verdad? Los ministerios entre Elías y Eliseo, parece que tenían también ahí tareas sobre eso, entonces Ah, hay un contraste entre ambos ministerios, son contrastes muy definidos. Primero, la forma de ser de cada uno de ellos, ¿verdad? Elías era más, ahora sí que más aislado en el contexto. Se considera que era un hombre de montañas, era un hombre que simplemente aparecía cuando tenía que aparecer. Elías no se la pasaba apareciendo a cada rato, él se desaparecía, se iba y regresaba. Entonces, su forma de llegar a la ciudad era una forma
incluso que impactaba en el contexto de la ciudad. Cuando Elías llegaba a la ciudad, pues no era impactante la forma en la que él llegaba. Ahora su vestimenta no era una vestimenta, este, aún algunos la comparan con el contexto de Juan el Bautista, en el contexto de la historia, que era una vestimenta muy ruda, podríamos decir, muy de campo, muy de allá de montañas. Y esa era la forma de vestir de Elías. En cambio, bueno, ahí está el primer punto de Elías, si alguien me ayuda a leerlo, y el primer punto de Eliseo, que es la primera comparación que vemos. Amén. Elías, intenso, dramático y de confrontación nacional. Eliseo, práctico, relacional y de restauración social. Ahí está, ¿verdad? Ese es el primero. Déjenme nomás ver, porque hay uno antes, hay una diapositiva antes que creo que la pasé. Ahí está, hermana Denise. Ah, ok. Dice Elías contra Eliseo. Los ministerios de los profetas Elías y Eliseo representan dos etapas distintas y complementarias del actuar de Dios en el reino del norte de Israel, mientras que Elías fue el profeta del juicio, la confrontación directa y el fuego, y su sucesor Eliseo fue el profeta de la restauración y la gracia de los milagros prácticos en la vida cotidiana. Bueno, ahí está. Mire, pues nomás no es Elías contra Eliseo, ¿eh? Porque si no van a decir que había conflicto entre ellos dos. Es decir, es un contraste que exponemos ahí, por eso hablamos de Elías versus Eliseo en el contexto del contraste de sus ministerios, que fueron muy diferentes un ministerio a otro. Los dos ministerios fueron ministerios que eran muy llamativos, muy, este, eran muy de cuestión de. Bueno, Elías era más en la cuestión de exhibición nacional, ¿verdad? En el contexto, Eliseo era más íntimo, más en la línea más íntima, no era tan así, tan exhibido públicamente, pero era un profeta muy usado por Dios. Ahora, hay algo sorprendente de estos, que de estos no, son los dos profetas que más sobresalen en la historia de Israel y de Judá, que son las dos naciones que están ahí, porque en el contexto de ellos por lo menos no hay ningún escrito que se sepa de ellos como de los demás profetas. Nosotros vemos los profetas mayores y profetas menores, que no habla de que un profeta sea mayor que otro, sino habla del tipo del libro que escribieron. Este, los profetas mayores se llama de esa forma porque el libro es muy extenso, es muy amplio, y los profetas menores es porque el libro es muy corto, sus capítulos son muy pequeños, porque a veces pensamos que profetas mayores es porque eran más, influyentes o más. No, 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 no habla de esa línea, sino habla de la línea de la escritura que tuvieron. Elías y Eliseo no se conoce una escritura de ellos, pero la historia habla de ellos como dos profetas que sobresalen de todos los profetas. Incluso si usted ve en el contexto de la historia, no hay ningún profeta que haya hecho los milagros que ellos hicieron. Ninguno. Incluso podemos ver a Samuel también dentro de la línea de los profetas, que fue un profeta usado por Dios grandemente. Porque recordemos que Samuel era sacerdote, recordemos que Samuel pero aparte de ser sacerdote era profeta. Entonces, en ese contexto, este, no vemos a Samuel con grandes milagros o algo, pero sí vemos a Elías y a Eliseo en el contexto de milagros que, incluso si lo comparamos en el contexto de la historia de Israel, no fueron hechos nomás que en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué, alguno que otro milagro en el tiempo de Josué, pero prácticamente estamos hablando de los tiempos de Moisés. Entonces, cómo Dios usa a estos dos hombres en una manera sobrenatural, y no vemos posteriormente otra línea de otros profetas, sino hasta el tiempo de Cristo, los milagros que hace Cristo en el contexto de la historia, porque
dentro de la línea de lo que ellos hicieron, pues hicieron milagros sorprendentes, ¿verdad? Como Elías, los milagros eran más, como decía, más exhibidos, más públicos, más que la nación viera, y que impactaba toda una nación. Los milagros de Elías en el contexto de la historia eran milagros o eran líneas de acciones que impactaban a toda una nación. Eliseo eran milagros que impactaban así a la nación en ocasiones, pero eran más individuales, eran más en la línea más personal. Entonces, los ministerios ahí están, son dos etapas diferentes y complementarias, dice, del actuar de Dios en el reino del norte de Israel. Mientras Elías fue el profeta de juicio, esa es la línea que se establece de la confrontación directa. Eliseo, pues, era un profeta más de restauración, era un profeta más de gracia, y milagros prácticos, dice, de la vida cotidiana. Ahí está. Entonces vemos en este aspecto. Ahora sí vemos lo que es el siguiente, y dice ahí, era intenso, era dramático y de confrontación nacional. Y Eliseo era más práctico, más racional y más de restauración social. Esto viene primero del ámbito de donde ellos eran. Recordemos, Eliseo nunca dice de dónde eran, nunca dice simplemente apareció en un momento donde la nación necesitaba, ahora sí que los juicios de Dios, porque la línea de Acab y de Jezabel era una línea muy que afectaba a toda una nación, que afectaba a toda una nación, lamentablemente Israel era muy débil espiritualmente, muy débil. Durante todo el contexto de la historia siempre vemos una nación débil espiritual, una nación que necesitaba ver para poder adorar, para poder creer, porque como lo decíamos la vez pasada en el contexto de la historia de Moisés, no veían a Moisés y prácticamente el pueblo de Israel veía a Dios a través de Moisés. Por eso se mantenían fieles a Dios, aunque ellos miraban a Dios a través de Moisés. Y esa era la forma en la que ellos eran una nación que necesitaba ver para poder creer. Era una nación, no sé si me estoy escuchando, ¿no? Porque Se está trabando, maestro. De veo repente que se me sí. traba mucho la Se máquina. traba. ¿Escuchan o no? De ¿Ahí ya repente se se escucha? traba. Ahorita Ahorita sí. Ok, es que dice, allá me parece que mi conexión de internet es inestable, espero que siga. Entonces, hablar de ese contexto de la historia es hablar que, les decía, no sé si lo escucharon, que el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel más bien, quería, no sé, necesitaba ver algo para relacionarlo con Dios. Y Moisés era ese hombre que ellos miraban y que era como la figura que ellos miraban de Dios, el hombre usado por Dios, el profeta usado por Dios, el sacerdote usado por Dios, podríamos, en el contexto de la historia de ellos. Entonces, cuando Moisés no estaba, o cuando Moisés no estuvo, que duró días en el Sinaí, pues esa fue la situación, que ellos necesitaban ver algo para adorar. Entonces, en ese contexto, pues cuando hicieron los becerros o el becerro de oro para poder adorar a Dios. Y siempre fue el contexto de la historia. Entonces, ah, cuando recordemos Jeroboam, que yo les decía de los dos becerros que hizo, tanto en Dan como en Betel, pues era la forma para que pudieran acercarse a Dios. Necesitaban ver algo, para poder acercarse a Dios, y esa fue la forma en la que lo hizo Jeroboam. Adoraban a Dios, al Dios de Israel, pero a través de idolatría. Entonces eso es lo que a Dios no le agradó. Pero en el contexto ya de Acab y de Jezabel, ya no adoraban al Dios de Israel, ya adoraban a Baal, adoraban a Cera, y esa fue la situación. Entonces Elías aparece en ese momento donde ya la nación estaba en una situación idólatra, en una situación
no solamente de idolatría, sino ya de desviarse a una adoración a dioses paganos. ¿Sabe de dónde apareció Elías, de la situación? De Eliseo sí se sabe, porque Elías lo jaló estando trabajando él en el campo. Elías lo jala y Elías lo empieza a encaminar para ser su sucesor. Entonces, en el contexto de Elías, por eso se habla que era intenso, era dramático, era muy de confrontación, pero Eliseo era más de relaciones, es decir, vivía, a lo mejor no en la ciudad, pero vivía cerca, en el campo, en las viñas cercas, y él trabajaba ahí en esa línea. Entonces, era más sociable. El segundo es desafío, ¿verdad? El desafío directamente, dice, a reyes, es decir, Acab él lo desafió directamente. Recordemos cómo lo desafió. Primero fue y les dijo sobre la situación de la sequía, tanto acá como Jezabel, y les dijo simplemente y desapareció. Él desapareció de esa situación en cuanto les dijo, y después ya les dice este, para la confrontación con los profetas también va y habla con él. Entonces, pero Eliseo era más de asesor, era más de cuidar, sí, hubo ciertos juicios, pero era más diplomático, podríamos decirlo, en ese contexto. Ahora, en la cuestión de su andar, pues él era solitario, era rústico y viviendo en el desierto, siempre se iba para el lado del desierto, para el lado, recordemos que se fue al arroyo, y una y otra vez cuando yo de Jezabel y cuando, primero en la sequía y después cuando yo de Jezabel, siempre se iba al desierto. Entonces, se me fue. Permítame un poquito. Ya me estoy yendo hasta, ahí está, ¿verdad? Entonces, de ahí, bueno, en el contexto de Eliseo, él era más de pueblo, como decíamos, de comunidad. Elías era muy corto él decía lo que tenía que decir y listo, y ya de ahí, confrontaba la situación. No era, ah, en la situación, aunque ahí habla más bien, perdón, no vi la parte de abajo, habla de los años. Su ministerio de Elías fue aproximadamente de 13 años, pero tenía apariciones esporádicas, es más, se refiere en eso, sus apariciones eran esporádicas, en los momentos que él tenía que hablar palabra de Dios, en los momentos en el que él tenía que presentar el mensaje de Dios a la nación, se presentaba y se iba. Era muy intermitente su ministerio. Era de momento solamente. Y fueron 13 años del ministerio de Elías. El ministerio de Eliseo fue más extenso, que fueron de 50 a 60 años aproximadamente y era continuo. Él no se iba al desierto, él tenía un lugar donde vivía ahí y eso lo vemos en el contexto de la historia cuando fueron a preguntarle, cuando fueron a decirle y hay una frase tanto de Elías y de Eliseo que a mí me agrada que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esa frase es una frase muy remarcada tanto en Elías como en Eliseo. Entonces, Eliseo lo hace cuando le mandan a a los soldados o a los militares para que hablen con él sobre la situación y él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Elías lo hace también en el contexto de Acab, cuando el siervo le habla y le dice la situación y le dice, si yo voy con mi señor, el rey, y le digo que ya te encontré y tú te vas a desaparecer, y Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, hablamos del siervo que había encontrado a Elías. Entonces, ahí está. Ahora, Elías registra 7 milagros que son los principales. Recordemos que pudo haber más milagros, pero que no están registrados, pero hay 7 milagros que son los principales, que establecen las escrituras, y ahí está, ¿verdad? Y hablamos de la sequía, que son los más sobresalientes, y el fuego del cielo. Ahí está.
Eliseo pues registra 13 milagros principales, que es casi el doble. Algunos teólogos incluso establecen que era la doble porción que Dios le da a Eliseo, pero creo que está un poquito fuera de contexto eso. No creo que sea por eso que hablaba en la cuestión de duplicar los milagros y eso, sino más bien en el contexto de una relación, de una comunidad. Pero, pastor, Dígame. aquí usted pone 13, pero cuando hice la investigación me salían que el 14 era cuando él muere y arrojan creo que sus huesos a una tumba, esto o algo así, y resucita. Y pues igualmente también, mire esa parte, pues o sea, como que ahí se cumple como que la doble porción, ¿no? Pues al ser como, pues el doble, pero igual no sé si sea tan correcto Pero como, quién, como bien. pero quién resucitó, él o el que estaba, el muerto que estaba No, ahí. no, no, el que estaba muerto, el de la tumba. Ajá. Sí, 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 el que estaba muerto ahí fue el que resucitó. Sí, pero eso es en el contexto ya de su muerte, pero a muchos lo quieren expresar de esa forma, pero la otra línea teológica no lo establece de esa forma. Entonces, eh, porque si no, entonces estaríamos hablando solamente en la cuestión de los milagros, ¿no? En la cuestión de eso. Y creo que no, creo que cada uno hizo su... Adelante, hermano José Molina. Sí, maestro, hablando sobre Eliseo, Dígame, hermano. especialmente sobre ese asunto, ¿no? De cuando ya estaba sus huesitos ahí en el hoyo. He escuchado algunas personas que predican, ¿no? Que decían que sí, que realmente Eliseo estaba ungido, hasta los huesos, dicen ellos, ¿no? Ujú. Ungido hasta los huesos, porque pues, ya estaba muerto y aún así la unción que Dios depositó sobre él seguía permaneciendo, pero igual, solamente un comentario. Sí, sí, sí. Realmente la unción de Eliseo era una unción que marcó su vida en el contexto y aún, como dice nuestro hermano Lice y nuestro hermano que acá, José, que acaba de hacerlo, aún en su muerte también, este, ah, pues hubo un milagro, ¿no? Hubo un milagro en la muerte de Eliseo, pero cuando él es enterrado, cuando él es, sí, cuando él es sepultado, ahí quien estaba ahí muerto, pues es levantado, resucitado. Ahora, en este contexto, recordemos que tanto Elías como Eliseo tenían, porque por ejemplo, los dos resucitaron a un muerto, ¿no? En el contexto de la vida. Si alguien se acuerda de Elías, en qué momento fue cuando él este, resucitó a un jovencito que murió, El y hijo de también, la tsunamita. exactamente, exactamente. ¿Y Eliseo en qué contexto fue también? ¿Se Al hijo acuerda de de la usted? tsunamita. A ver, el hijo de la Sulamita, entonces Elías, ¿en cuál fue? Porque sí, sí, sí es cierto, hermano Bonnie, creo que nos equivocamos usted y yo. Me dejé llevar por usted, Eliseo, hermano Bonnie. Eliseo fue el hijo de la Sarepta. tsunamita. Sí, Eliseo fue el que sí fue el hijo de la tsunamita porque ella Ujú, le hizo una habitación a él y ahí estuvo ujú. y en el contexto cuando él estuvo ahí en esa habitación, Eh, entonces ahí fue donde el hijo enterró Elías Fue la Elías fue el viuda hijo de de la viuda. Sarepta, a, ¿no? a la viuda ajá, la de vida de Sarepta, Sarepta. exactamente, gracias, ahí está. Sí, Bonnie, ya ves, me hiciste irme por otro lado. Tacha. Creo que hay que bajar un punto, hay que bajar un punto a Bonnie porque me hizo desviarme de mi convicción. Quería ver que no estuviera dormido, maestro. Ay, sí, ¿verdad? Sí, pero sí, 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 fue la viuda de Sarepta en el contexto de Elías y en el contexto de Eliseo fue la tsunamita, que recordemos que le hizo una habitación ahí en casa de ella. Entonces, pero si se fijan, hay ciertos milagros que fueron milagros, podríamos decir tenían cierta similitud, pero en el contexto claro,
la muerte de Eliseo y resucitar a aquella persona con tan solo tocar sus huesos, pues sorprende, ¿no? En esa línea. Pero imagínense también en la cuestión de lo que hizo Elías en el contexto de descender fuego del cielo. Por eso decía, los milagros de Elías eran más impactantes, impactaban toda una nación, impactaban toda una línea. En el contexto de Eliseo eran más particulares, más aún en su muerte, porque fue más particular en el contexto. No fue un impacto nacional sobre la situación, sino que era más íntimo, más práctico en ese contexto. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Algún comentario más? ¿Algún chisme que tengan o algo? ¿No? Alguien que estuvo ahí que recuerde, como mi hermana dijo hace rato, recuerdo que, yo dije, wow, recuerda, yo creo que estuvo ahí la hermana. Pero bueno, ok, vamos a darle el tiempo a la exposición, son 9:03, poder exponer. Entonces, dejamos al equipo número 1, que estamos en el libro de, ahora sí, equipo número 1, les dejo para, bueno, voy a dejar de compartir, ¿verdad? Porque van a ocupar ellos, este, Sí, maestro, van a gracias. compartir, hermanos, ¿verdad? Sí, Ok, entonces dejo de compartir para que ustedes compartan y entramos en la exposición del equipo número 1, que es el libro de Esdras, si mal no recuerdo. sí. Ok, parece que ya dejé de compartir. Ahora sí, ya ustedes tienen todo el tiempo. Hermano Ulises, mándeme, mándeme los de estos del equipo, los nombres, para dar las calificaciones o más bien poner yo las calificaciones. Recuerde que hay una calificación en equipo y una calificación individual. ¿Está bien? Ok. Entonces, Dios les bendiga. Ahí se puede ver la presentación. sí, lo estamos Ok, viendo. listo. Ok, yo voy a iniciar, pero pues igual aquí le estoy mandando los nombres. Ok, Sí. Silvia Vega. Ok. Bueno, pues iniciamos, somos el equipo número 1 que está conformado por la hermana Giovanna, la hermana Silvia, el hermano José y su servidor Ulises Villa, y les vamos a platicar sobre el libro de Esdras, un libro histórico muy interesante. Siguiente, por favor. Hoy tengo el honor de iniciar nuestra exposición sobre el libro de Esdras, un texto muy apasionante que nos muestra cómo Dios levanta a una, levanta a una nación que parecía destruida y sin esperanza, y a través de nuestra participación descubriremos cómo la historia del mundo se alinea perfectamente con las promesas bíblicas, y vamos a analizar el asombroso contexto político del imperio persa, y conoceremos el extraordinario líder que ordenó estos escritos. Siguiente, por favor. Iniciamos con el contexto histórico del pueblo de Dios. Que el primero es que es el fin de el juicio, que esto
terminan los 70 años de cautiverio babilónico, profetizados en el libro de Jeremías 25, del 11 al 12. Dos es la intervención divina. Dios mueve el corazón de un rey pagano para liberar a su pueblo. Esdras 1:1. En esta parte, bueno, en lo personal a mí me ministra mucho porque Dios es el único que puede mover pues nuestros corazones, incluso el corazón más duro, Dios lo hace blando. Y pues vemos incluso que en un rey, o sea, que literalmente era un rey pagano, o sea, Dios, pues vaya, lo utilizó y tocó su corazón. Y incluso también en el contexto de cuando Moisés va y habla con el faraón, dice que Dios endurece el corazón de el faraón. Entonces, aquí veo yo que el único que mueve nuestros corazones es Dios. Vamos con el punto 3, que es una doble misión, que es física, repatriar al pueblo y repoblar la tierra devastada. Y la otra es espiritual, reedificar el templo de Jerusalén como centro de adoración. Y pues eso está en Esdras 1:3. Y esto sí se puede ver como un segundo, pues vaya, éxodo, porque pues es como una nueva liberación. ¿Por qué? Porque ya una vez pues Dios los había sacado del pueblo de Egipto, pero pues pues ya como con toda esta historia que hemos visto, pues el imperio babilónico pues los toma, los arrasa, pero pues ya luego viene, como por así decirlo, una nueva liberación, y demostrando que el pacto que Jehová le había hecho a su siervo seguía vigente, y pues vemos que la fidelidad de nuestro Dios es inmutable, que no cambia. Siguiente, por favor. Y viene el contexto histórico del imperio persa. En el año 539 antes de Cristo, surge la caída de Babilonia, donde el rey Ciro el Grande conquista la potencia babilónica en una sola noche. Y esto ya había sido dicho en Daniel capítulo 5, ¿no? Con esas manos que escriben, y ahorita no me acuerdo lo que decía, pero que no sé qué, pero que pues que el reino había sido quitado de sus manos, ¿no? Y viene también la profecía cumplida. A mí, en lo personal, hermano, esto, o sea, me ministraba también mucho porque, o sea, literalmente dice que Isaías, o sea, llamó por su nombre al rey de Ciro, o sea, 150 años antes de que naciera.
prediciendo la reedificación del templo. Y eso está en Isaías 44, 28. Vemos aquí, o sea, que la palabra de Dios es verdadera, es real, y pues Dios siempre cumple pues sus promesas y su profecía. Vemos también una política de tolerancia, a diferencia pues del imperio babilónico, Persia permitió a los pueblos regresar a sus tierras, y construir sus santuarios. Algunos creen que el rey de Ciro creía que él, a darles como que esa pues vaya, libertad religiosa, a pesar de ser conquistados, él creía que se iba como a ganar el favor de sus dioses. Y pues es un dato pues vaya, muy interesante, porque pues vemos pues la contraparte con pues en este caso con Babilonia, porque pues hicieron todo lo contrario, ¿no? Ellos pues incluso les querían como quitar su identidad, pero pues vemos todo lo contrario con el imperio persa. Y en el 538 antes de Cristo, Ciro financia parte de la obra y vuelve los utensilios sagrados robados, en este caso pues por el rey Nabucodonosor, y pues esto viene en Esdras 1:7. Y algo también que me llamó mucho la atención es que hay evidencia arqueológica, y me recordaba que la primera materia que tomé cuando entré al instituto fue esa de evidencias cristianas. Y hay un cilindro de Ciro que confirma textualmente este decreto de libertad religiosa. Hermana Silvia, ¿le pudiera dar de esta diapositiva a la otra, donde sale el cilindro, para los que no los conocían? Aquí hay una imagen de el cilindro de Ciro, que es un cilindro de arcilla del siglo VI antes de Cristo, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras conquistar Babilonia en el 539 antes de Cristo. Famoso por sus políticas de tolerancia, es considerado popularmente como el primer documento sobre derechos humanos de la historia, ya que proclama la liberación de los esclavos, y fue hallado en marzo de 1879 en excavaciones en Babilonia, bueno, que es la antigua, que es la actual Irak, y hoy se exhibe en el Museo Británico de Londres. Entonces, ahí hay una prueba más de que la palabra de Dios es verdadera. Le puede dar a la anterior, y pues vemos el autor y sus fechas. El autor es atribuido tradicionalmente a Esdras, que es el sacerdote y escriba. Evidencia en el texto, dice que los capítulos del 1 al 6 se narran en tercera persona, pero a partir del capítulo 7 cambia a primera persona. Yo, usando sus diarios personales. Investigando un poco más, algunos comentaristas creen que probablemente los capítulos del 1 al 6 los escribió Esdras,
basándose en los escritos de Nehemías o que esto sucedió cuando Esdras o todavía no nacía o era un niño. Pero digo, son pues vaya comentarios, ¿no? Y el perfil de Esdras es que es descendiente directo de Aarón y erudito de la corte persa. Y preparó su corazón para estudiar, cumplir y enseñar la ley. Y pues estos vemos en Esdras 7:10. Y pues un dato más, es un libro bilingüe, escrito en hebreo y en arameo, que era el idioma diplomático de la época para incluir cartas y decretos oficiales intactos. O sea, Esdras era alguien muy preparado y muy capaz. Siguiente, y creo que ya le va, creo que mi hermana sí. No, todavía me queda una, perdón. Cronología y la gran brecha, dice que abarca 80 años de historia del 538 al 458 antes de Cristo. Y algo muy interesante, digo, no sé si usted, maestro, me puede sacar de dudas. Encontré este comentario que dice que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay un silencio de 60 años, pero dice que también es un periodo donde ocurren los eventos del libro de Esther en Susa. Entonces ahí como que me confundí un poco porque dije, bueno, entonces sí abarca los 80, pero hay un silencio de 60 años, entonces pues ahí sí me confundí un poquito, ¿no? Bueno, en el contexto de Esther, que yo recuerdo, no tengo una línea que me diga que fue que fue en el paralelismo de lo que es Esdras, sino que fue posterior la línea de Esther, porque Mm. adelante alguien iba a hablar más. No. Soy yo, perdón. Sí, porque recordemos tan solo en el reinado, qué reyes eran los que estaban en el contexto de Esther. Si alguien tiene el reinado de Esther, digo, sí, Pero en el reinado de Esther, porque ella fue reina, Azuero. Azuero. Asuero, Ajá. ajá, y no era el mismo rey que estaba en el contexto Ok. de Esdras. Entonces, creo que ahí hay un error. Ahora, en el silencio, sí hay un periodo, pero de detención del templo, es decir, el templo no se conoce, se detiene en un momento de construcción, ese sí hay un periodo. No recuerdo cuánto es el periodo, pero sí hay un periodo que se detiene el pueblo, que es la línea que hablan los profetas en el cautiverio. Recordemos que hay profetas del cautiverio y uno de ellos es Ageo, que habla sobre la cuestión de Sí. que ellos se empezaron a dedicar a sus casas y no se dedicaron al templo, que era la cosa principal. Y no solamente Ageo, hay otros profetas que hablan también sobre esa línea, que son de los profetas menores. ¿No será ahí? Ok. Ok, gracias, maestro. Y pues Sí. bueno, ya por último era la redacción y ya se quitó, bueno. La redacción final estimada entre el 450 antes de Cristo y el 400 antes de Cristo. Ok, gracias, hermano Ulises Villa. Antes de seguir con la exposición siguiente, primero tenemos que ver ciertas cosas. Es importante entender, por ejemplo, los 70 años del cautiverio. ¿A qué razón se basan los 70 años del cautiverio? Sabemos que Dios estableció que el pueblo iba a ser llevado cautivo y uno de los profetas, que es el profeta Jeremías, es el que habla sobre la cuestión y le dice al pueblo que iba a ser llevado cautivo porque no han hecho caso a lo que los profetas habían hablado. Pero ¿por qué 70 años? Entonces no sé si se han hecho esa pregunta o si alguien tiene la respuesta de por qué 70 años. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos?
Mm, Porque tenían que dejar un año, cada 7 años tenían que dejar un año de reposo de la tierra y en ese séptimo año, regresaban como las pertenencias a quien se los habían comprado, por decirlo así. Y creo que el cúmulo como que el tiempo que hicieron, que dejaron de hacer eso, se convirtieron en esos 70 años. Por 490 años ellos no dejaban descansar la tierra. Una de las cosas que recordemos que así como en la semana también había un día de descanso, que era el día que Dios establecía para ellos, donde ellos no podían ni sembrar, no podían hacer nada, no podían atender animales. Entonces, es decir, no podían trabajar de ninguna forma. También en los años, para poder dejar descansar la tierra, era 6 años de trabajo la tierra y el séptimo tenían que dejarlo descansar para que la tierra pudiera tener ese descanso y Dios les daría más bendición. Pero el pueblo no creyó en el contexto del tiempo eso y la avaricia los llevó a no hacer que la tierra descansara. Entonces, una de las cosas que Dios hace es establecer los 70 años de cautiverio con el fin también, no solamente de llevar al pueblo a su situación o a su disciplina, podríamos decirlo, por el contexto de lo que ellos hicieron, sino también en el contexto de descansar la tierra. La tierra tenía que descansar y Dios lo hizo por eso de esa forma. Años por eso que se establecen ahí en el cautiverio. Una cosa que yo escuché del hermano Ulises, no sé si estuve bien, que Esdras nació en el tiempo de Nehemías, o no sé si fue lo que dijo hermano no, no, Ulises. no, no, sí, bueno, fue un comentario que leí, ¿no? Pero pues, igual, pues no sé si está como correcto eso, ¿no? Bueno, los dos nacieron en el cautiverio, recordemos esto, los dos nacieron dentro de la línea del cautiverio, pero no, pues los dos eran contemporáneos prácticamente. No, no Sí. es que, entonces ahí nomás es cuidar esa línea, Ujú. ah, lo demás sí, es de la línea de Aarón, aunque Dios estableció que a Elías sobre la cuestión de los hijos, y Salomón fue el que ejecutó la profecía que Dios estableció sobre los hijos de Elí y la dinastía de Elí, que era de la línea arónica, pero era sobre el servicio en el templo, no sobre la desaparición de las generaciones. Entonces Dios levanta a Esdras en el contexto y que viene de esa línea solamente. Ok. Pero sí, sí, era la otra línea. Ok, Ok. entonces seguimos con el próximo. No sé, ¿alguien tiene una pregunta o algo? ¿Hay más? ¿No? Seguimos. Muy bien, entonces continuamos con lo que es el propósito del libro de Esdras. Nosotros especificamos el propósito general de este libro en registrar, mediante un relato histórico, la restauración del pueblo de Dios tras el exilio y la destrucción del templo de Jerusalén. Cabe remarcar que este exilio se dio no como parte del propósito principal que Dios tenía, sino fue debido a la desobediencia del pueblo de Israel y que constantemente Israel pues renegaba o se levantaba en contra de Dios o simplemente se olvidaba de su Dios. Entonces Dios permitió la destrucción y el exilio de su pueblo. Entonces, en el libro de Esdras podemos encontrar cómo es que Dios permite el regreso a la tierra y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y aquí cabe destacar la fidelidad de Dios al cumplir las promesas y el llamado de su pueblo a restaurar la comunión y también la adoración con él, porque en este contexto el propósito sí vemos la restauración del pueblo o la reconstrucción también del pueblo, pero más que nada era restaurar la comunión que habían perdido con su Dios. Y seguimos con lo que es el tema central,
que el tema central también va en la misma línea, la fidelidad de Dios al cumplir su pacto y sus promesas hacia su pueblo. A pesar del exilio causado por la desobediencia, Dios permanece fiel al pacto establecido con Abraham, que lo encontramos en los capítulos 12 de Génesis y 17, que es cuando le hace el llamado a Abraham de salir de su tierra a una tierra prometida, en esta tierra pues que fluía leche y miel, y que a partir de él pues serían benditas todas las naciones, ¿no? Que tendría una descendencia incontable como las estrellas o como la arena. Entonces, recordando esa promesa también, Dios, podemos ver el tema central de la fidelidad de Dios al cumplir ese pacto, a pesar de que ya les había entregado a Israel la tierra prometida, pues por el exilio Dios seguía permaneciendo fiel con Israel y los llevaba a una reconstrucción de su pueblo, de su templo y, como les comentaba, de la comunión. Reafirmando también a lo largo de la historia de Israel, guiando el regreso de los cautivos, la reconstrucción del templo y la restauración de la adoración verdadera a Dios. En este tema central, nosotros también quisimos hacer un énfasis en que el llamado también es para cada uno de nosotros, y el libro de Esdras también tiene una enseñanza para nosotros acerca de vivir en santidad, de vivir en obediencia y comunión con Dios, respondiendo con fidelidad a la gracia y misericordia que Él ha mostrado, así como lo mostró con su pueblo, así también lo muestra con cada uno de nosotros. Y el libro de Esdras también es un llamado a nosotros a santidad, a obediencia y a una comunión verdadera con Dios. Seguidos en esto, me toca hablar acerca del regreso del primer grupo del pueblo de Israel hacia su tierra, que, como está un poquito extenso, abarca desde los capítulos 1 aproximadamente hasta el capítulo 6. Lo que hice fue, en estos pequeños recuadritos, poner como el contexto general, y poco a poquito lo voy a ir explicando y especificando, empezando por el decreto de Ciro, que abarca del capítulo 1 de los versículos 1 al 4, entrando en contexto y con ayuda de la IA. Ahora sí, elaboré esta cronología de reyes, que recordemos que el pueblo de Israel estaba dividido en, en norte y sur, y son conquistados o tomados por principalmente Nabucodonosor. De Nabucodonosor, pues como lo vimos en Daniel, se observan las 3 deportaciones dirigidas por Nabucodonosor, en donde a partir de ahí el pueblo de Israel pues ya no está en su tierra, sino que ahora se encuentra en Babilonia. Tuvieron como reyes a Nabucodonosor, que fue el conquistador, después a Evil Merodach a partir de los años 562-560. Después tenemos a Negilisar, que en realidad fueron reinos o reinados muy cortos, como conocemos más o menos en la historia, a Labashi Marduk, a Nabonido, a Belsasar, y de Belsasar sigue lo que es la conquista de Persia con Ciro el Grande, que es a partir de aquí, de la conquista de Ciro el Grande, donde el pueblo de Israel comienza a regresar a su tierra. Que más o menos los años que pasaron fueron 70 del exilio, como lo acaban de comentar el maestro y nuestro hermano Ulises. Entonces, estando el pueblo de Israel bajo el dominio del rey persa Ciro, Ciro es utilizado por Dios para poder regresar el pueblo de Israel con un decreto muy especial, en el que Ciro permite al pueblo de Israel regresar a su propia tierra y construir el templo de Jerusalén, en donde Ciro también aporta ciertos materiales para la construcción, o más bien la reconstrucción del pueblo de Israel.
A partir de esto también Ciro regresa los utensilios que habían sido tomados por Nabucodonosor en las primeras deportaciones, que también Belsasar profanó, recordemos en la historia, en Daniel, que Belsasar profanó. Entonces estos utensilios Ciro los regresa al pueblo y el pueblo los lleva a su origen. Esto lo vemos en el capítulo 1, seguidos de los versículos del 1 al 4. Después tenemos lo que es el establecimiento del pueblo de Israel, ya en lo que es en su tierra, a partir del capítulo 2. Este establecimiento es guiado por Zorobabel, que aquí Zorobabel cumplió una función muy importante para el pueblo porque es el que dirigió prácticamente la reconstrucción del pueblo y del templo de Jerusalén. Tenemos aquí esta pequeña pestañita que nos va a estar ayudando para comprender un poquito mejor la historia, porque como es muy extensa, no los quiero revolver, ni me quiero revolver. Entonces, Zorobabel, el origen y el linaje de Zorobabel, según lo que investigué, es nacido en Babilonia durante el exilio. Él no fue de los que salieron, sino que su nacimiento fue en Babilonia durante el exilio. Incluso su nombre significa descendencia de Babilonia, por eso Zorobabel. Se cree que era nieto del rey Joaquín de Judá, lo que lo sitúa en la línea real davídica, que recordemos que el rey Joaquín fue el último rey, por así decirlo, de la línea real davídica, y fue el rey en la primera deportación cuando se llevaron también a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Es considerado el líder de regreso tras el decreto, como les acabo de comentar, del rey Ciro II de Persia. Zorobabel organizó a los desterrados para volver a Jerusalén y restaurar la adoración. A ver, hermana Silvia, nomás dígame, ¿quién era el rey que estaba en la cuestión cuando fue llevado cautivo el pueblo? Joaquín. Ah, ok. Es que pensé que era Zorobabel, dije, santo Dios mío. No. Zorobabel es en Esdras el líder, pero ya en el contexto de Esdras en el primer regreso. Pero el rey era Joaquín. Pero Zorobabel, según lo que estudié, venía de la línea de Joaquín. Okay. Por así decirlo, si no me equivoco, era el nieto de Joaquín. Entonces, ya Zorobabel, alrededor del pueblo que fue llevado de regreso con Zorobabel, se consideran que fueron a partir de 50,000 israelitas. En Esdras, capítulo 2, versículos 64 y 65, nos dice que fueron 42,360 personas, sin contar lo que eran los siervos, siervas, cantores y cantoras, que entre ellos eran 7,337 siervos y siervas y 200 cantores y 200 cantoras. Entonces se aproxima que más o menos la cantidad de personas que regresaron en ese primer grupo fueron 50,000 israelitas. Ya que se establecieron en su tierra, celebraron la fiesta de los tabernáculos, que se puede observar en el capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y yo investigué qué era la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos también se le conocía como el Sukkot, que simboliza principalmente la protección, la provisión y la fidelidad de Dios. Conmemora los 40 años que el pueblo de Israel habitó en cabañas por el desierto tras salir de Egipto. Y también se celebra el fin de las cosechas de otoño. Entonces, ese era el significado que tenía la fiesta de los tabernáculos, que al establecerse Israel en su pueblo, lo primero que hacen es celebrar y rendir culto a Dios. Después tenemos lo que es el inicio de la construcción a partir del capítulo 3, del versículo 8 al 13, que es la construcción del primer templo de Jerusalén, que se ve envuelto en una por así decirlo, en una nostalgia, ya que en el capítulo 3 de los versículos 12 y 13 podemos observar
al pueblo de Israel dividido en dos, entre la alegría y entre la tristeza. Investigando también un poquito más, observé que el pueblo, al ver la obra de construcción del templo de Jerusalén, se dividió en dos partes. La primera se alegraba por la reedificación del pueblo, la reedificación del templo, porque recordemos que Israel se encontraba triste. Incluso en Daniel, si no me equivoco, podemos ver que Daniel ora a Dios para decir que el pueblo se encontraba triste y deseaban pues volver a su tierra, pero Dios le responde que había un tiempo especial y que todavía no podían regresar. Entonces, el pueblo se encontraba triste y claro que había una gran emoción por ver su ciudad otra vez levantarse, su pueblo regresar, porque así como comentó el maestro, el pueblo de Israel miraba a Dios a través de otras cosas en lugar de mirarlo directamente a él, ¿no? Entonces, al ver ellos que ya estaban volviendo, puede entenderse, no digo que siga, pero puede entenderse como que Dios estaba regresando con ellos cuando en realidad Dios siempre estuvo con ellos, ¿no? Entonces, había una gran alegría, pero la segunda parte o la otra parte de Israel lamentaba el hecho de que el templo o incluso también puede ser la ciudad no era como antes, porque recordemos que el templo de Salomón pues era un templo lujoso, grandioso, grande, ¿no? Con recursos y todo. Y ya en esta ocasión, a pesar de que el rey Ciro estaba aportando otras cosas y todo eso no era lo mismo. Entonces el pueblo estaba dividido entre alegría y tristeza. También por ahí había leído comentarios en que los que estaban alegres eran aquellos que habían nacido dentro del exilio, que era por así decirlo los más jóvenes, eh, que al no haber conocido lo de antes, ellos estaban bien, pero los que se encontraban tristes eran aquellos que habían salido desde antes del exilio, que sí les había tocado contemplar todo lo demás y ellos sí sentían una profunda tristeza al ver que la Israel no era la misma. Entonces, de ahí encontramos la oposición directa pasado este suceso, porque también nos narra la Biblia en ese capítulo que se escucharon llantos, se escucharon lamentos en gran manera, combinados también con alegría. Entonces, esto también llegó a los oídos de los demás pueblos que estaban alrededor y al escuchar esto se dieron cuenta que la reedificación del templo estaba a la puerta. Entonces es cuando comienza la oposición de los pueblos vecinos, como dice la Biblia en el capítulo 4 de Esdras. Entre lo que investigué, encontré que uno de los pueblos era el de Samaria y si no me equivoco el otro era de los amonitas, entre los pueblos que estaban ahí vecinos y que estaban en oposición de que no se reconstruyera. Y podemos en el capítulo 4 leer todo lo que hizo, a partir del capítulo 4, perdón, toda la oposición y todos los acontecimientos que hicieron o que tramaron para que la construcción no siguiera ni continuara y la obra fue detenida a partir del capítulo 4, del versículo 24 en adelante, es cuando podemos observar los hechos de estas personas para detener la obra. En el versículo 1 vemos que leemos lo siguiente. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, el rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y aquí también puse lo que es la cronología de los reyes para poder entender un poquito más también lo que pasó después de Ciro, porque recordemos que todo esto había pasado en el reinado ya de los persas a partir de Ciro. Tenemos a Ciro
el Grande, después a Cambises II, a Sardilla, a Darío, a Jerjes, también conocido como Suero, y a Tarjerjes. Entonces nosotros por aquí podemos ver la línea de reyes y el tiempo aproximado en el que estas personas estuvieron interrumpiendo o estuvieron levantándose en contra del pueblo de Israel para que la construcción no siguiera, como vemos aquí del versículo 1, el 5, el 6 y el 7. Vemos un poquito de las cosas que hicieron y con los reyes con los que estuvieron este, llevando sus quejas o las oposiciones. Seguimos en el versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. En el 7 leemos, también en días de Atarjerjes, escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Atarjerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Todo esto que hicieron con todos estos reyes era levantar falsos, sobornar para que la construcción no siguiera. Entonces, sí hubo un periodo de tensión entre la construcción, entre la reconstrucción y todo este suceso, que si no me equivoco, fueron una década, que fueron 10 años, en lo que pasó todo esto, de que se detuvo la obra, entre lo que había comenzado Israel y todo esto que los pueblos vecinos habían hecho para que no se construyera. Pero sigue la reedificación a partir del capítulo 5 y 6 de Esdras, que es con el rey Darío, que el rey Darío es quien directamente, cuando recibe todas las quejas y todo lo que estaba pasando por estos personas que se oponían a la reconstrucción, van con el rey Darío y Darío lo que hace es buscar el edicto de Ciro y lo encuentra. Al leerlo se da cuenta de que Ciro era quien había decretado que Israel podía regresar a su lugar de origen, podía incluso tomar de materiales para la reconstrucción, y es así como Darío eh, ya hace a un lado todas las quejas, donde hace a un lado todas las personas que se oponían y continúa o permite más bien la reconstrucción del de el templo de Jerusalén y el regreso del primer grupo de el pueblo a su origen, claramente guiado por nuestro Dios. Porque aunque Ciro o Darío, todos ellos creyeran que era por mano humana, sabemos perfectamente bien que no era por mano humana, sino que todo era parte de un propósito especial de Dios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, yo creo que ahí lo vamos a dejar, hermana, porque el tiempo se nos fue. Y vamos a retomar con el equipo uno la siguiente semana. Solamente hacerles algunos comentarios. Sí, la hermana, en el contexto de la detención de la obra, algunos dicen que 10, otros dicen que 15 años, dependiendo. La obra duró, de la reconstrucción del segundo templo duró 20 años aproximadamente, todo el lapso de la reconstrucción del segundo templo. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver es que no fue Israel llevado cautivo. Recordemos que Israel fue llevado cautivo por los asirios. Recordemos que había dos naciones, Reino Norte, Reino Sur. Israel, Reino del Norte, 10 naciones, Israel, digo, y Judá, Reino del Sur, que eran dos naciones, que era tanto Judá como Benjamín, que es lo que nuestra hermana incluso decía en la cuestión de los enemigos de Judá y de Benjamín, que no querían que se restableciera la reconstrucción del templo. Entonces, Israel vuelve la identidad, o el pueblo más bien vuelve la identidad de Israel ya después del regreso del cautiverio, ya casi incluso en el contexto del tiempo de Nehemías, es cuando se vuelve
a establecer como Israel, que ya en el tiempo de Herodes está en esa línea, cuando ya Cristo está en la tierra. Pero antes en el cautiverio era la nación de Judá, era la nación de Judá que fue llevada cautiva por Nabucodonosor, porque Israel fue conquistado por los asirios, e Israel fue esparcido en todos los lugares. Es decir, los asirios no solamente esparcieron a Israel, sino que gente de otras naciones las llevaron ahí al territorio israelita y establecieron la línea de esa combinación de razas, ¿no? En el contexto, por eso Israel pierde la identidad. En el contexto, estoy hablando del Reino del Norte, pierde su identidad en la cuestión de lo que Dios cuidaba mucho de la línea genealógica. Pero Judá mantiene su identidad. Ahora no todo Judá, pero es un remanente. Recordemos también que ahora, que en el tiempo de los reyes, muchos de las diferentes tribus regresaron. No regresó toda la tribu a Judá, sino gente que emigró a raíz de los falsos dioses, de la idolatría. Mucha gente decidió de las otras tribus, de las 10 tribus, decidió regresar a Israel, regresar a Judá, repatriarse en Judá, y esto hizo que hubiera un remanente, y ese remanente es el que Dios guardó, pero la nación prácticamente sobre todo Israel, se combinó de razas, y esa es una de las cosas. Por eso los samaritanos pues, se volvieron enemigos de Dios. Recordemos que Samaria era la capital de Israel en el tiempo incluso de la conquista de los asirios. Samaria era la capital grande de Israel. Entonces, estas son las líneas que tenemos que cuidar un poquito en el contexto de la historia, porque si hablamos de Israel, Israel fue conquistado por los asirios. Judá fue el que fue conquistado por los babilónicos. Entonces, en ese aspecto, ya en el contexto del restablecimiento y levantar, aún porque recordemos que el contexto de la historia del cautiverio está más en la situación de lo que es la línea de Jerusalén, que era la ciudad que se tenía que levantar. Ahora era una ciudad que, como todas las ciudades, tenían que levantar tanto la cuestión de el templo, porque era una de las cosas que hablaba de la fortaleza. Hay dos cosas que eran fortalezas de un imperio o de una nación: el templo y los muros. Hablaban de su fortaleza tanto en la cuestión espiritual como en la cuestión este, física o de estado. Y esas son las cuestiones que nomás hay que cuidar un poquito, pero estuvo muy bien, hasta ahorita van bien la explicación del equipo número 1. Felicidades, y seguimos la siguiente semana porque el tiempo se nos fue, ya llevamos 20 minutos pasados. Y después me lo reclaman y después dicen, no, pues maestra, ya no queremos a ese director, ya no queremos a ese maestro porque se pasa del tiempo y eso. Ya ven cómo se queja la gente de repente. Entonces, nos vemos la siguiente. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias, maestro. Dios me los bendiga. Gracias, maestro, Descansen, lo bendiga. Igual, Gracias, bye. Disfruten. igual. desayunen bien y todo para que se preparen la siguiente clase. Saludos.